hacen un pedido, supongamos que tengas una empresa que produce, por decir, zapato de dama, o zapatos, qué sé yo, y te hacen un pedido, por decir, de zapatos, entonces tú dices, yo produzco zapatos de dama casual y los clásicos, por decir, ¿no? Tipo A y tipo B. Entonces te piden 1.500 pares de zapatos, 1.000 modelo clásico y 500 de modelo casual. ¿Tú produces 1.000 pares de zapatos o por lo menos produces 1.000 pares de zapatos? ¿Qué es lo que pasa en la realidad? O si tú fueras el productor, dices, voy a producir exactamente 1.000 pares de zapatos. O por lo menos 1.000 pares. Por lo menos. Por lo menos 1.000 pares. Claro. ¿Por qué? Porque cuando tú vas seleccionando, por lo menos el que viene, el de marketeo, selecciona y dice, este zapato tiene una falla, entonces saque ese par, ¿no? ¿Quién se lo vende a los amigos? Pues le dices, ¿sabes qué? Mira, cuesta tanto y te lo venden, nos venden, pues, el remate, ¿no? Bien. Pero nosotros, eso se hace con un método, posiblemente, no sé si en matemática aplicada, enfocan el método de Kuhn-Tucker, ¿no? Kuhn-Tucker hace con desigualdades, y es bien interesante el método, ¿ya? Pero hacemos lo que nos corresponde en nuestros sílabos, ¿ya? Es cuando uno se va de compras también, pues, sale el señor de logística o al pedido que hace, él le dan, por decir, $50.000 para comprar, no lo va a gastar todo. A lo más gasta 50.000, ¿no? O sea, sería menor o igual que 50.000. Veamos acá el resumen que les quiero hacer para entrar acá. O primero enfocamos, si gustan, en el material. Mira, ven el materialcito, la diapositiva que aparece ahí. Ya Sí, está. profesor. Si tú observas, es una matriz donde sus elementos son derivadas de segundo orden. ¿De acuerdo? En la primera fila, observa, ha derivado respecto de x1, respecto de x1, respecto de x1. Ya está. ¿Por qué lo hago de esta forma? Cuando tú tienes una función de varias variables, por decir f de x, lo primero que vas a hacer es, el paso número 1 es los puntos críticos. Dijimos ayer, si es que no hay puntos críticos, ahí acabó la cosa. Y dijimos también que esos puntos críticos tienen que ser puntos interiores del dominio. No te olvides, los que están en la frontera los descartas. Así la tentación te llame a querer considerarlos. ¿Estamos de acuerdo? Y que muchas veces pasa con algunos de ustedes y me dice, profesor, pero hay la opción que yo no produzca los zapatos de tipo A y solamente produzca los zapatos de tipo B. Y hay también, por decir, un costo o un ingreso. ¿Ya? No, solamente considera los puntos críticos que son puntos interiores. Es que eso es lo que prueban los teoremas. Entonces tú empiezas a calcular acá las derivadas parciales. Mira, f de x1, f de x sub 2 y la derivada respecto de f de x sub n. Y eso lo igualas a 0. Esos puntos son los que nos van a interesar. ¿Por qué? Porque para que exista la segunda derivada parcial, tiene que existir la primera. Entonces, ¿qué vas a hacer con esas ecuaciones, esas igualdades que aparece arriba, que las acabo de escribir? Esa de ahí lo vas a volver a derivar nuevamente respecto de x1, respecto de x2 y respecto de xn. O sea, esa primera fila es como si dijéramos el gradiente de f de x1. ¿Está bien? Eso es lo que hay ahí en la primera fila. En la segunda fila, ¿qué es lo que hay? Esto f de x2, f de x, y esto de acá f de x2. Sería el gradiente de f de x sub 2. Eso es lo que hay ahí en cada fila. Eso corrobora lo que yo les dije el día de ayer,
Cuando tú calcules los puntos críticos, vas a tener estas ecuaciones. Entonces, tú lo tienes que tener tal cual. Porque esta función de acá, lo vas a volver a derivar, mira, y te va a formar una fila. Esta derivada parcial también lo vas a derivar, ¿ve? Te va a salir la segunda fila. Y sigues con el resto de filas. Y ahí te van apareciendo las filas de segundo orden. Pero lo que pasa, el valor agregado de repente es bueno decirte que esa matriz que se obtiene es una matriz simétrica. O sea, quiere decir que acá tenemos la diagonal principal y estos de acá son iguales cuando tú lo evalúas. Y estos de acá también son iguales. Es simétrico respecto de la diagonal principal. Ya está. Entonces ya está justificado por qué lo dejamos. Porque vas a hallar el gradiente de esto, que es la primera fila, el gradiente de esto de acá, que es la segunda fila. ¿De acuerdo? Obviamente que no vas a tener n variables. Es 2 o 3 variables. Es lo aconsejable, porque si no, ¿cuánto acabas el ejercicio? Ya está. Esa es una matriz hessiana. Y vamos a ponerle acá que es simétrica. Ya está. Es simétrica. Una vez que tienes esa matriz, se halla los menores principales. ¿Quiénes van a ser los menores principales? Van a ser determinantes, mira. Este de acá es un determinante, mira. Es un determinante de orden 2 y este es un determinante de orden N. Ya está. Es por eso que eso de ahí prefiero hacerlo en una pizarrita para que quede mejor el asunto. ¿Ya? Vamos a hacerlo acá. Bien, así. 1. Acá. Tenemos acá una matriz hessiana. No es de Hespo, ¿no? Ahí está, una matriz hessiana. Lo vamos a hacer con 3 variables. Tenemos acá una función que depende de X, de Y y de Z. Ya está. Entonces, tú empiezas a calcular las primeras derivadas parciales. F sub X, F sub Y y F sub Z. Entonces, tú ahí calculas los puntos críticos. Igualamos a 0 acá, igualamos a 0 acá, igualamos a 0 acá. ¿Cómo aparece la matriz hessiana? En el punto XY. En ese caso va a ser una matriz de 3 por 3. Sería así, es una matriz de 3 por 3. A esas derivadas parciales que están ahí, tú lo vas a volver a derivar de nuevo. O sea, esta derivada parcial F sub X, lo vas a derivar ahora nuevamente, respecto de X, respecto de Y respecto de Z. ¿Se va manchando la cosa? De la primera vuelves a derivarlo respecto de X, respecto de Y respecto de Z. Ahí van apareciendo las derivadas de segundo orden. Lo mismo haces con la segunda derivada parcial. Lo derivas nuevamente respecto de X, respecto de Y y respecto de Z. Igualmente lo haces con respecto de Z. Ya está. Nuevamente entonces derivamos respecto de X, respecto de Y y respecto de Z. ¿Se entendió el asunto? Esas derivadas ahí. Y esta es una matriz. Dígame. Disculpe, en la matriz hessiana puso de la función de x, y. ¿Por qué no colocó x, y, z? Ah, sí. O sea, sí, debe ser X, Y, Z. Chévere. De todas las variables independientes de la función que nos dan. Lo voy a escribir con verde, ¿ya? Y, Z. ¿Está bien? ¿Ahora sí? Ahí está. No aparece Y, creo, ¿no? No aparece Y. ¿Ahora sí? Sí, profesor, gracias. Ya está. Esa es la matriz hessiana. La matriz hessiana. Esa matriz lo vas a evaluar en el punto crítico.
Si hay dos puntos críticos, entonces van a haber dos matrices hessianas. ¿De acuerdo? Van a haber dos matrices hessianas. Entonces, ¿cómo aparecen los menores principales? Que son los números que nos interesan. En lugar de yo hacer un repaso de matriz definida positiva, semidefinida, no negativa, etcétera, etcétera, en lugar de hacer eso de ahí, trabajamos con los menores principales. Lo que pasa es que hay otros métodos que son más seguros, pues de repente, no te presentan, porque acá va a haber unos casos que te queden en el aire. O sea, el teorema no te da respuesta a esos casos. Obviamente que yo en particular trato de que esos casos no deben haber porque si no el alumno tiene que hacerlo por la definición. Pues. Es como si para todo yo te pidiera que hayas la derivada de la función por la definición. Pues. Imagínate cuánto se va a demorar. Pero vamos a ver cómo va la teoría. Eso es, estoy definiendo lo que yo he escrito en el PPT. ¿De acuerdo? Entonces acá los menores principales. Esos menores principales de esa matriz, ¿no? Esos menores principales de esta matriz H de F en el punto X, Y, Z. Ya está. ¿Cómo aparecen los menores principales? Algunos le llaman H sub 1, otros le llaman delta sub 1, o sea, unos le llaman H sub 1 por la matriz, otros le ponen delta sub 1. Ni acoplo yo, por si acaso. ¿Ya? Ahí en el PPT aparece así. Delta sub 1 de esa matriz hessiana sería en este caso el primerito. Entonces, ese determinante es simplemente f de x, x. El delta sub 2 de la función o de la matriz hessiana, perdón, sería el determinante de orden 2. Mira. El determinante de orden 2. Entonces sería así. fxx, f de xy, f de yx y f de yy. Listo. Como ya va a estar evaluado en el punto crítico, entonces no va a caer. Y el h sub 3 o delta sub 3, ¿cómo sería? Sería el determinante de toda la matriz, pues, de h, de f en el punto x, y, z. Listo. No creo que haya problemas con eso, ¿no? No nos olvidemos que es una matriz que esta es simétrica, por si acaso, ¿ya? Listo. A ver. ¿Estamos bien hasta ahí? Y se va a trabajar con esos deltas. ¿De acuerdo? Se va a trabajar con esos deltas que aparecen ahí. ¿Hablen? Una pregunta, ¿esos deltas también se les llama discriminante o no? Esas deltas también no son ¿qué? Ah, disculpe, ¿esas deltas también se les puede decir determinante? Son determinantes. Por eso que acá le pongo en la tercera vez, es el determinante. Son determinantes. Es el determinante de toda la matriz. Lo que pasa es que el primero es un determinante de 1 por 1. Sería el primerito. Es por eso que yo lo estoy haciendo así. El último es este de acá. Es el determinante de esa matriz que aparece ahí. Ya. ¿Está bien? Ese es esto es el delta 1, esto es el delta 2 y esto de acá sería el delta 3. Ahora sí. Son determinantes. Lo que pasa que... Sí, pero... Ya está, miren. Ya está, 2. Con esos números se trabaja. Con esos números se trabaja. Lo que pasa que yo quería ver que lo del PPT que les he pasado es esto de acá. Sino que lo estoy haciendo, como les dije, un poquito más amigable con 3 variables independientes, ¿no? Obviamente que en el examen no le voy a poner con 4, pues, porque imagínate resolver sistemas de 4 incógnitas y no son lineales. ¿De acuerdo? Los sistemas que vas a tener no siempre son lineales. Bien, vamos a volver acá. Volvemos acá.
Creo que estamos aquí, me parece. A ver, estábamos ahí, ¿no? Esos son los delta, mira. Esos son los delta. Esos son los menores principales de la matriz hessiana. Ya está. Viene el teorema, dice. Lo único sí, quiero que copies bien el teorema. Mira, a ver, dice, el criterio de las derivadas parciales de segundo orden para determinar los extremos, ojo, es para relativos o locales, como hemos dicho nosotros, ¿no? Se parece en realidad al caso particular que tú tenías con una sola variable. ¿Qué pasaba si en un punto la derivada, la segunda derivada es positiva? La función era cóncavo hacia arriba, y tú por eso te dijo que en ese punto había un mínimo. ¿Qué, qué pasaba si la segunda derivada en el punto te da negativa? Quiere decir que la función es cóncavo hacia abajo. Entonces, en ese punto había un máximo. ¿Y qué pasaba si la segunda derivada era 0? Te dijo que en ese punto es un candidato a ser un punto de inflexión. No se sabía. ¿De acuerdo? Bien, acá es algo parecido, sino que mira el color que le he puesto. ¿Eh? Dice, uy, perdón acá. Tienes una función y tienes un punto crítico. Pero ojo, no consideras todos los puntos críticos. El punto crítico donde todas las derivadas de primer orden son iguales a 0. O sea, esos puntos críticos te interesan. Y tienes acá la matriz hessiana, evaluada en el punto crítico P sub 0, donde las derivadas parciales son continuas. O sea, si tú seleccionas todos los puntos críticos donde la derivada parcial no existe la primera, ¿cómo va a existir la segunda? Es por eso que este método solamente trabaja con este tipo de puntos críticos. Cuando las derivadas parciales son iguales a 0. Listo. Es un punto interior donde las derivadas parciales de primer orden son iguales a 0. Hay dos cositas. ¿Cómo selecciona el material? Lo selecciona así. De ahí lo hago amigable, ¿ya? A ver. Dice, si los menores principales de la matriz hessiana de orden impar son negativos y los de orden par son positivos, o sea, lo que está diciendo es lo siguiente. Va a ser intercalado. O sea, los de orden impar son negativos acá. Estos son negativos. El de orden 3 también es negativo. Y el del orden 5 también es negativo. Eso es lo que está diciendo. Y el de acá es positivo y acá es positivo. O sea, es menos, más, menos, más. Empiezas con el menos. ¿De acuerdo? Si por algún caso tú tuvieras esta situación, menos, más, y acá todos te dan menos, no ese es el caso. Te dice que tienen que ser intercalados. ¿De acuerdo? Entonces, este caso que acabo de colocar al final no es el caso A. ¿De acuerdo? Ya está. En ese caso dice tiene un máximo local o máximo relativo para que sea acá está, ¿no? Hay un máximo. Sí, son intercalados. Menos, más, menos, más. Si son intercalados, ojo, empezando con el menos. Entonces tienes un máximo local. ¿Y quién es el máximo local? Sería f de p sub 0, pues. Ese es el valor, ¿no? Ese es el valor, máximo relativo, ¿no? Valor máximo relativo. Ya está. Ese es el valor. Y el otro caso es de manera similar. Si todos son positivos, o sea, las derivadas de segundo orden, quisiéramos decir, todos son positivos, entonces ahí tenemos un mínimo local o un mínimo relativo. El problema más difícil es, ¿qué pasa si no se cumple este de acá o no se cumple este de acá? El teorema de alguna manera lo resuelve.
pero no resuelve todos los casos. Miren, máximo, cuando son intercalados. Mínimo, cuando todos son positivos. El delta 1, el delta 2, el delta 3, el delta 4, todos ellos son positivos. Es de alguna manera como si fuera cóncavo hacia arriba. Ya está. Tienes un mínimo local. ¿Qué es el caso C? El caso de C dice, supongamos que no se cumple ni el caso A ni el caso B. O sea, esto de acá. El caso A es esto de acá, ¿no? Es menos, más, menos, más, menos, más, etcétera, etcétera. El caso B es que todos sean positivos. Todos son positivos. Pero, ¿qué pasaría si este no se cumple? Este no se cumple. Empieza a analizar qué se puede concluir. Dice, si no se cumple ninguna de las condiciones A y B, pero además este de acá es distinto de 0, se refiere al último, al mayor, al determinante de toda la matriz. Si este de acá es distinto de 0, este es distinto de 0, entonces se dice que el punto crítico es un punto de silla. O sea, no es ni máximo ni mínimo. Así. Punto de silla es, un ratito acá, no es máximo, no es máximo ni mínimo. Es el equivalente, lo que tú has hecho de una sola variable, le llamó tu profesor el punto crítico donde no hay máximo y mínimo. ¿Cómo le llamó con una sola variable? O sea, f de x igual a x al cubo, por ejemplo. Calculó tu profesor, decía 3x cuadrado, lo igualaba a 0. Entonces x es igual. Ese sería su punto crítico. Ese de ahí sería su punto crítico. Pero la segunda derivada, ¿qué cosa te da? 6x. Lo evalúa la segunda derivada en ese punto crítico y te da 0. No es ni positivo ni negativo. Entonces, que ahí no se puede afirmar. Le llamó el punto de inflexión. O sea, es punto crítico, pero no es ni máximo ni mínimo. Porque lo tienes algo así, ¿no? La gráfica es algo así. En este punto no hay ni máximo ni mínimo. Por eso le llamó punto de inflexión. Es un punto donde hay cambio de la concavidad. Bueno, pues nos estamos distrayendo un poco ahí. Por acá. Ya está. Si el determinante de toda la matriz es distinto de 0, entonces decimos que es un punto de silla. El caso difícil es este. Es el que trato de evitarlo yo. Si no se cumple ninguna de las condiciones A y B, y el más grande, el determinante de toda la matriz hessiana, en ese punto crítico da 0, no se puede concluir, dice. En ese caso, lo que se trata es probar, mediante definiciones, cómo sería f de x, ¿no? Es mayor o igual que f de p sub 0, ese f de x es menor o igual que f de p sub 0. Por eso este es el caso más complicado, porque ya no usarías ni derivadas, sino propiedades o desigualdades para verificar esto, ¿no? Bien, resumimos. Si no se cumple A ni B, y es distinto de 0, el más grande, punto de silla. Y si nos da 0, no se puede cumplir. A ver, veamos el asunto acá así. Ya está. No sé si estamos bien hasta ahí. Profesor, Sí, ¿podría repetir cómo es eso del punto de silla? ya. Punto de silla es que, a ver, no sé si les he dado en el material así. F de x, y es igual a y cuadrado menos x al cuadrado. Note que nosotros hemos hecho esto de acá. X cuadrado más y cuadrado o menos x cuadrado menos y cuadrado.
Todas ellas son paraboloides. Es abierto hacia arriba, abierto hacia abajo, pero cuando tienen signos distintos se le llama un paraboloide hiperbólico. Y les dije que esas preguntas yo las evito, porque el alumno presencial él no lo puede dibujar, porque su gráfica es, por decir, más o menos así. Más o menos así. Lo voy a hacer acá. Su gráfica es más o menos de esta forma. Cuando X es 0, tienes algo así. Algo así. Y cuando el z es positivo, por ejemplo, z igual a 1, es y cuadrado menos x cuadrado. Lo que tienes ahí es una hipérbola que se abre para y. Algo así, ¿no? La hipérbola así, a la altura 1, mira. A la altura 1 acá. Así y así. Y vas construyendo ahí la superficie, pues. Y si el z fuera negativo, aparece, para z fuese negativo, te va a aparecer algo así. Te van a aparecer hipérbolas, pero para atrás. Por ejemplo, la gráfica sería algo así. O sea, esa gráfica no es muy amigable para un alumno. Por eso que se le llama ahí la silla de montar. Esa grafiquita ahí, ¿no? Hacia acá. Algo así. Ese es más o menos su gráfica. Pero ¿cuál es lo atractivo de esa función? Lo atractivo de esa función es lo siguiente. ¿Qué pasa si nosotros calculamos sus puntos críticos? Sería acá menos 2x y f sub y sería acá 2y. Igualamos a 0. Igualamos a 0. Entonces, el punto crítico debería ser p sub 0 de 0,0,0. Hasta ahí no hay problema. El asunto es el siguiente. El dominio de esa función f que está con azul arriba es todo el plano. Es todo eso de ahí. Todo es el dominio de esa función. Y nuestro punto crítico nos da aquí, mira. Este es el punto p sub 0. Ahí está. Ese es el punto 0, 0. ¿Quién es el valor de la función en p sub 0? Lo tenemos arriba. Nos va a dar 0. Entonces, el valor de esa función acá nos da aquí. Nos da el valor 0. Ya está. Eso es f de 0, 0. Pregunta. ¿Qué debería suceder para que este 0 de acá nos dé un máximo relativo? O que en P sub 0 se obtenga un máximo relativo. Vamos a ver si es correcto lo que voy a afirmar. Todos los puntos que están aquí, para que sea máximo, todos esos puntos deberían caer debajo de 0 para que sea máximo. ¿Qué dicen? ¿Sí? Sí, profesor. Para que sea máximo deberían caer todos debajo de 0. Ya está. Para que sea mínimo, todos esos puntos deberían caer sobre el 0. Sobre el 0. Ese es para que sea mínimo. Ya está. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ver acá. Esto es así, así, acá. Un poquito acá. ¿Qué es lo que sucede? Mira. Esta función que está arriba, permítame explicarlo porque de repente yo he estado obviando y a veces con cosas tan sencillas se entiende mejor. Esa función que está arriba, acá, quiero borrar todo esto de acá. Ay, ya está. Ya está. Volvemos a hacerlo. Ya está.
Listo. Esa función, ¿qué puntos del dominio se van al 0? Entonces lo igualo a 0. F de x, y igual a 0. Y entonces tenemos acá que y cuadrado menos x cuadrado es igual a 0. ¿De dónde tenemos que y es igual a x y y es igual a menos x? ¿Qué quiere decir eso? Que los puntos que están en esta recta, los puntos que están en esta recta de acá, y igual a x, su imagen se van al 0. Por ejemplo, f de 1, 1 tiene que ser 0. F de menos 1 tiene que ser igual a 0. Es por lo que está al cuadrado. ¿No? Ya está. Y estos puntos de acá también se van al 0. Y igual a menos x. Entonces, ¿por qué hago eso? Porque yo quiero comparar ahora. Mira. Entonces, ahora tú escribes una vecindad aquí. Así de. Una vecindad. A ver, considera este punto de acá cerquita de 0, 0. Por ejemplo, considéralo, 1 sobre 100, 0. Y ya llame la imagen de 1 sobre 100, 0. Lo reemplazamos arriba, ¿no? Sería 0 menos 1 sobre 100 elevado al cuadrado. ¿Y eso es negativo o no? Sí, profe. Ya, eso es negativo. Entonces nos da ahí, así ve. Nos da ahí cerquita del 0. Podemos tomar otro punto acá. Por ejemplo, 0,1 sobre 10 nomás. Entonces acá nos va a caer f de 0,1 sobre 10. Tendríamos acá 1 sobre 10 al cuadrado menos 0. Y eso es mayor que 0. Quiere decir que la imagen de eso de ahí sale por arriba. ¿No? Ya está. Esto es f de 0,1 sobre 10. Ya está. Y la imagen de acá, esto es f de 1 sobre 100, 0. Pregunta. ¿En el punto 0, 0 puede haber máximo o mínimo? No. Ya no, pues. O sea, de eso se trata. Cuando el criterio falle, tú tienes que analizar usando la definición, pues, y ver, descartar que es mínimo o descartar que es máximo. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Es punto crítico, pero no es ni máximo ni mínimo. A ese se le llama punto de silla. ¿Cañón? O sea, es un punto crítico donde no hay ni máximo ni mínimo. A ese punto, en ese punto se dice que hay punto de silla. No sé si alguien me preguntó. Yo, profesor. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profesor. ¿Se aclaró? Ya está. Ahora, quiero a ver el asunto, a ver si se ha entendido lo del teorema para hacer algunos ejemplos. Porque ya con la teoría ustedes, pues, eso no me puedo quejar. Ahí me alcanzaron su nota de la segunda práctica. Las paso, mañana máximo se las paso, ¿ya? Ahí me alcanzaron ahí las notas. Un ratito. A ver, vamos a poner un casito. Vamos a hacer una especie de tablita y ustedes me responden. Ya, a ver, así. A ver. No sé cómo hacemos acá. A ver, vamos a hacer casitos. A ver, casitos acá. Casitos aquí. Por lo menos hagamos 3. Va a salir más, creo. Ya está. Me van a hacer más. Ya con esta teoría ya, pues, lo único que te queda ahora es operar. ¿Ya? Ya está. Creo que ahí nomás. Ya está. Mira. ¿Qué pasaría si para nosotros la función tiene 3 variables? Ya está.
tuviese 3 variables. Ya, tú ya hallaste el punto crítico. Ya está, el punto crítico le vamos a llamar P sub 0. Pueden haber más puntos críticos. Entonces tú acá pones el punto crítico. Aquí vas a poner el delta 1, el delta 2 y el delta 3. Ya está. Creo que es muy grande lo he hecho. Pero ya, pues ya estoy acá. Ya está. ¿Qué pasaría si evalúa en el punto P sub 0, el delta 1 te sale 11, 2 y 4? Todos ellos son positivos. Entonces se dice que en ese punto hay un mínimo. Es como si fuera cóncavo hacia arriba, ¿ya? Ahí hay un mínimo, pero relativo. ¿Y cuál es el valor? Porque cuando vas a hacer aplicaciones te va a interesar el valor. Yo necesito del producto tipo A producir 12, del tipo B 14. Pero ¿cuánto es mi ingreso o cuánto es mi utilidad? Lo tengo que evaluar en la función. Y este es el valor, ¿no? F de P sub 0. Podría suceder que en P sub 0 obtengamos así, ¿no? Menos, más, menos. Ya está. Ese es el intercalado. Pero observa que para que haya extremo, el delta 2 siempre va a tener que ser positivo. Así estés en el caso de mínimo o así estés en el caso de máximo. En este caso de acá, esto es un máximo. ¿De acuerdo? Este es un máximo relativo. ¿Y cuál es el valor? F de P sub 0. Vamos al otro caso. P sub 0. ¿Qué pasaría si tuviéramos acá más, menos? ¿Se cumple que es para máximo o para mínimo o no se cumple? No se cumple. No se cumple. Entonces, cuando no se cumpla ninguno de ellos, tú vas al más grande. Dices, el delta 3 es distinto de 0. Y si es distinto de 0, ¿qué dices? Es punto silla. Punto silla, ¿qué estás diciendo? Que no es ni máximo ni mínimo. Otro caso, P sub 0. ¿Qué pasa si tuviéramos acá 8 menos 8 y 0? ¿Se cumple para que sea máximo? No, profesor. No se puede No probar, se pues. cumple. No se cumple, ni es ni máximo ni mínimo. ¿Qué haces? Miras el más grande, miras el delta 3 en este caso. En este caso es delta 3, pero ya no pones punto de silla, dice. No se concluye. El que no se concluye significa que el teorema no le alcanza su ámbito para responderte, pues. Si es máximo, si es mínimo o es punto de silla. No puede. ¿De acuerdo? Ese caso no lo ha podido probar ahí. Pasamos a otro caso acá. ¿Qué pasa si tenemos acá, por ejemplo, 0, 1? ¿Qué dices ahí? ¿Ya falló o no? Sí, profesor. Basta que uno de los deltas sea 0. Basta que uno de los deltas sea 0 acá. Basta que uno de ellos sea 0 para que no sea ni máximo ni mínimo. Basta que esto de acá sea 0, listo. Ya no es ni máximo ni mínimo ahí. Bueno, hasta ahí. O sea, no es ni el caso A ni el caso B. Tu esperanza es el caso 3. Entonces, en el caso 3 dice, supongamos que acá sea, por decir, 8. Entonces, el delta 3 en este caso es distinto de 0. Respondemos que aquí es silla. Pero, ¿qué pasa si tenemos acá 0, 1 y acá tendríamos 0? Delta 3 es 0. En ese caso, no se concluye. No sé si captaron la idea del teoremita. Sí, profesor. ¿Sí? Ahora, más aún todavía, si tú te das cuenta, lo que interesa son los signos. O sea, no es el valor en sí. O sea,
no podemos esmerarnos de repente en decir que es decisivo el valor. No, lo que se interesa son los símbolos. Lo que no puedes dejar de calcular bien son los valores. Eso sí, no te van a aceptar para que tú digas cualquier valor que te salga f de p sub 0. Veamos un ejemplito acá, a ver, no sé si hay. Creo que me interesa más la... Acevedo, ¿Bottom está? Acevedo. No está. Voy a hacer una crítica, pues, bien interesante, ¿no? La vez pasada tomé la asistencia, ustedes se fueron y yo por curiosidad me quedé, que yo sigo trabajando en realidad. Hay muchas cosas que hacer todavía. Y dos de ustedes permanecieron conectados. O sea, significa que se quedarán ahí, pues no, no sé si el hermano se conecta o él mismo mandará que algún familiar. Eso ya depende de cada una de las personas. Lo único que yo les digo es que seamos honestos con todo lo que tú puedas hacer. O sea, nadie ahorita te va a decir nada, pero va a llegar un momento que vas a extrañar eso, vas a sentir esa falta, ¿ya? Es una crítica muy sana, por si acaso, ¿ya? A ver, vamos a ver acá. No sé si tenemos acá ejemplos acá, a ver. A ver, ya, para verificarnos. Ya está, miren. Este ejemplo, si no me equivoco, el día de ayer le hallamos sus puntos críticos. ¿De acuerdo? Creo que ustedes me ayudaron y daban 2 puntos críticos. No sé si se acuerdan de ese ejemplito ahí. Resolvíamos y nos daban los 2 puntos críticos. ¿Qué es lo que sucede? Una vez que tiene los puntos críticos, apelas a las primeras derivadas parciales. O sea, algo así. La matriz hessiana debería ser así, ¿no? Debería ser así. F sub X. Profesor, no estoy compartiendo. Ah, no estoy. Ay, perdón. Ahora, Sí, profesor, ahora sí. ya, disculpa. Mire. Este problemita de acá lo hemos visto. O sea, me ayudaron ustedes el día de ayer y hallamos 2 puntos críticos. Ahí están los 2 puntos críticos. ¿Ya? Entonces, una vez que tiene los puntos críticos, tú apelas a las derivadas parciales que has calculado. O sea, acá. Estas derivadas parciales. Ahí están las derivadas parciales. F sub y. Lo único que vas a hacer ahora, volverle a calcular el gradiente a cada una de ellas. O sea, acá sería así, ¿no? F sub X y F sub Y. Y a esa F sub Y también le calculas nuevamente respecto de X y respecto de Y. Lo que sucede es que cuando sean, por ejemplo, 3 o 4 puntos, al alumno le conviene hacer una tablita. De repente con 1 o 2, no. Pero cuando son más de 3, 4 puntos, le conviene una tablita. ¿Sabes por qué? Por lo siguiente. A ver, esta matriz acá, en este caso, sería acá 6x, ¿no? Y respecto de y sería menos 4. Es una matriz simétrica, hemos dicho. Entonces acá también debería dar menos 4. Y la de acá es 2 veces respecto de y sería 6. La teoría dice que tú tienes que evaluar ahí cada punto. O sea, evalúas el punto P sub 0 y hallas los menores principales. Pero ¿qué pasa cuando haces una tablita? Tú haces una tablita acá, acá colocamos el punto crítico. Lo que yo he hecho, lo que pasa que lo he hecho y he presentado un montón de casos. Ahí está el punto crítico. Aquí colocas el delta 1 y acá colocamos el delta 2 y aquí colocamos el resultado. Ya está.
El delta 1, ¿quién es para nosotros? El delta 1, perdón, acá. El delta 1 es este de acá, ¿ve? Entonces nosotros podemos decir que el delta 1 ahí es igual a 6x. Y el delta 2 es todo este de acá, ¿ve? Todo esto es el delta 2. Es ese determinante, ¿ve? Es 36x por y le restamos menos x por y. Un ratito, ¿eh? Ay, perdón. 36x por y menos 16. Listo. Lo que pasa que ahí es más fácil evaluar. Tenga en cuenta que solo te interesan los signos. O sea, sí. Y el otro punto es acá, P sub 1, 4 tercios, 4 tercios. Y lo evalúas ahí. Por ejemplo, acá te va a dar 0. Acá lo que estás multiplicando es 6 por 4 tercios. Te da un signo positivo ahí. ¿Está claro? Acá, ¿qué es lo que hay? Te queda 0 menos 16. Nos da negativo. Nos da negativo. En el de acá, tienes 36 por 4 tercios al cuadrado menos 16. Me interesa el signo nomás. ¿De acuerdo? Nos interesa el signo ahí. ¿Sí? Tenemos ahí 16 por 9 acá. 16 por 4 sería positivo. Ya está. Listo. En el segundo caso, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos positivo, positivo. ¿Qué hay? Mínimo. Es un mínimo. ¿Y cuál es ese valor mínimo? Lo evalúas la función en ese punto, 4 tercios, 4 tercios. Y sacas ahí el valor mínimo. Y en el otro, ¿qué tienes? Basta que haya un 0 ya. Ya no necesitas el otro. Ya falló. Punto de silla. Punto de silla. ¿Por qué? Porque el delta 2, que es el mayor, en este caso nos da negativo. En este caso, el más grande es el delta 2. En el ejemplo que yo hice, el cuadro, el más grande era delta 3. Entonces, cuando falla, vas al más grande. Como es distinto de 0, como es distinto de 0, decimos que es punto silla. Ya no evalúas nada. Esa es la idea de la condición suficiente. Ya ahí debe estar resuelta y todo ahí. Está. Ya está. Quiero hacer una... Eso también lo vimos, pero ¿no? Ya ustedes ya lo analizan ahí, ¿no? Eso también lo vimos. Ahí ustedes analizan ahí. ¿Qué hay acá? Bueno, eso no hay mucho ahí. Quiero una aplicación, a ver. Ahí está. Ya. Un segundito, ¿eh? Hay que leer el texto ahí. Dice... Ya, miren. ¿Qué es lo que hay ahí? Ya. Este problema justo salió pues cuando hubo el
el Mundial en Brasil, cuando en la final lo golearon a Brasil 7-1. No sé si alguien recuerda o su tío o su papá le habrá contado, ¿no? Una goleada histórica fue. Alemania 7 y Brasil 1. Fue en semifinales. Ahí donde hubieron anécdotas de personas, por ejemplo, en la familia, que nosotros tenemos 5 dedos, pero esa familia tenía 6 dedos en la mano derecha y 6 dedos en la mano izquierda, lo mismo que los pies, ¿no? Era toda una familia, ¿no? Los abuelos, los hijos, los nietos, ¿no? Bien, ¿de qué trata? Dice que hay 2 tipos de pelota. Primero, en el curso a veces no va a ser necesario expurgar demasiado. Por ejemplo, ya van a tener su curso en donde cada palabrita va a ser decisiva. Cada palabrita, cada unidad va a jugar un rol importante. Nosotros es plantearlo y poner qué significa cada variable e interpretar el resultado por ahora, ¿ya? Entonces así ve. Hay el modelo Jabulani y el modelo Brazuca, que se usó ahí en ese mundial, ¿no? La gerencia de ventas de esta empresa establece que en un día se venden X pelotas. Entonces, para nosotros, las unidades, los valores de X tienen que ser enteros, no pueden ser negativos acá, X, ¿de acuerdo? Y Y son el número de pelotas del otro tipo. O sea, modelo A es X y modelo B es Y. El ingreso total del día de la empresa es... ya, el ingreso nos están dando. Esto es número de pelotas de Jabulani y esto es pelotas de tipo Brazuca. Ya está. Estos son enteros, todo va a salir entero entonces. Y los costos de cada pelota es... Ahí está, este es el costo. Y este de acá también es el costo. Ya está. ¿Qué pasa si esta expresión de acá lo multiplicamos por X? ¿Qué cosa nos da? O sea, así, ¿no? El costo total de las Jabulani. Del tipo 1. Y el de acá está así. Ya está. Entonces, el costo total, ¿cómo sería? Este es del tipo A y esta de acá sería el tipo B. La suma de ambos costos nos debe dar el costo total. ¿Qué pide? Es que tenemos que acostumbrarnos nosotros a responder de acuerdo a lo que te preguntan. Cuando me dicen, ¿cuál es tu nombre? José Luis Alvarado. De acuerdo, no le voy a decir trabajo en tal sitio, he cumplido 61 años. No, respondes lo que te preguntan, ¿ya? Y toda aplicación, acostumbrándonos nosotros a que se interpreta. Dice acá, determine el número de pelotas de cada modelo. A veces, las variables la definen las preguntas. Entonces, acá nos está diciendo cuánto debe valer X y cuánto debe valer Y. ¿Qué la empresa debe vender para que su utilidad sea máxima? No pide el valor de la utilidad, pero nosotros vamos a hallar la utilidad máxima. Acá solamente nos pide el número de pelotas de cada modelo. O sea, cuánto vale X, cuánto vale Y, para que esa utilidad sea máxima. ¿De acuerdo? Esto no pregunta nada más un ratito. No pregunta, ¿no? Ya. Ya pone la solución. Está una tablita acá. No es necesario que tú lo hagas con una tablita, sino que yo me adecuo más para yo interpretarlo. Este es el costo que nos están dando. Este es el número de pelotas. Este de acá es del primer tipo. Si nosotros multiplicamos esto de acá por X, su compañero de ustedes me estuvo diciendo que nos da el costo de acá, de la unidad, y lo multiplicamos por X, nos va a dar el costo de las pelotas Jabulani. Y este de acá sería el costo de las pelotas tipo Brazuca. Pero nos pide la utilidad. Pero nos da el costo, ¿no? El ingreso nos da, ¿no? El ingreso nos da. El costo está aquí. Lo que ha hecho es solamente suma. Las del tipo A y las del tipo B lo ha sumado. Y ahí está. Y el ingreso es esto de acá. Entonces a él le conviene que la utilidad sea el ingreso menos el costo. Ahí debe estar.
Ya está. Yo quisiera que en este momento ustedes me hallen los puntos críticos de esta función. Todos. Hoy día estamos viernes 10, ¿no? Ya está. No les estoy pidiendo algo descabellado. Estamos ahí obteniendo que esta utilidad es el ingreso menos el costo, ¿no? Ya, Flores me dice, su compañero Flores me dice, uy, un ratito, ¿eh? Su compañero Flores me da estos puntos críticos. Su compañero Pablo César me da también 1, 2, 3, 4, 1, 2. También me da los mismos, pero no me mande privado, Paulo. Sí sale eso, profesor. Ya acabo de comprobar. Ya, ¿quién lo corrobora? ¿Quién me habló? Sí, ya lo corroboré, profesor. Soy ¿Cómo? Soto, sí sale así, ya lo corroboré. No, pero ¿quién me habló ahorita? Yo soy Soto. Ah, ya, Soto. Ya. Yo les digo que todos los que me están escribiendo está mal. Ya, le voy a explicar por qué. Le voy a explicar por qué. Ya, un ratito. Ahora sí lo aclaramos. Pero no cuenta. No, le voy a... señores, todos cometemos errores muchas veces. No es que ustedes no sepan operar. No es que tú no sepas calcular una derivada parcial. No es que no sepas resolver ecuaciones porque ustedes son unos rayos. Es mi respeto para mí, ¿no? ¿Cómo resuelves? El problema es que creo que no están atentos a las indicaciones que les doy. Les dije que el principal problema de esto es la teoría. Les voy a explicar por qué. Miren, Sx y Sy son enteros para empezar. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos yendo bien? Puedo decir acá, no sé si dónde tengo la reglita. Yo agradezco a los que han participado. O sea, no digo que no está incorrecto todo. Lo que pasa es lo siguiente. Tu dominio, prácticamente, si podemos decir acá, el dominio de esa función, yo puedo decir que es esto por acá, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, profesor. Ya está. Uno de ustedes me ha obtenido el punto crítico acá, 0, 0. ¿Lo considero el 0, 0 o no? No se puede. No, profesor, Se puede considerar. no ¿Se es puede inferior. considerar el 0,24? Tampoco. ¿Se puede considerar Tampoco. al 0? Tampoco. Esos puntos tú tienes que descartarlos. ¿Se entendió el asunto ahora? Sí, profesor. Tú los escribes, pero no son puntos críticos para mi problema. Ahora, aquí viene el asunto. Profesor, pero el caso 0,24. Puede suceder que yo no produzca ninguna pelota del tipo A y produzca solamente 24 del tipo B. No. Lo que pasa es que la teoría que nosotros tenemos es que los puntos críticos tienen que ser interiores. Ahora, ¿cómo analizamos en los ejes? Eso le vamos a llamar condicionado. ¿Por qué? Cuando vamos a querer resolver un problema es con absolutos. Y absolutos nos interesa de todos.
Y entonces, esos puntos que yo he tachado, no puedes analizarlo con la matriz hessiana. No se puede. No sé si quedó claro el asunto. Sí, profesor. Ya está, eso es. Gracias a esta chévere. ¿Ves? Ya, él resuelve y resuelve los dos sistemas, ya hay esos puntos. Ahora, para resolver hallamos la matriz hessiana que está ahí. Verifiquen si es en la matriz hessiana, por favor, ¿ya? Arriba tiene las derivadas parciales. Ahora, esto te permite, hay que calcular U de XX y hay que calcular U de XY. ¿De acuerdo? Hay que calcular U de XY. Pablo, ya no me escriba privado. Ya está. Ya hay esa matriz. Chévere. Listo. Miren. Y cuando va a analizar con la matriz hessiana, descarta esos puntos. O descarta esos puntos. ¿De acuerdo? Miren. Entonces acá analiza. Y debe ser así. Ahí está la matriz hessiana. Se tiene esos puntos. Y evaluamos la matriz hessiana solamente en este punto nomás, mira. Solamente en el que sobrevive. Ahí está. Eso es lo que yo quiero que quede claro de esta partecita. Evalúen esa matriz, pues. Evalúen esa matriz. Y hállenme delta 1 y delta 2. Verifiquemos si corresponde a lo que tenemos acá. Verifiquen, a ver. Una vez que tienes eso de ahí, tienes acá el delta 1. Y este determinante que está acá nos va a dar el delta 2. ¿De acuerdo? A ver, hay en el delta 1, que en este caso es menos 32, y el delta 2 es el determinante, ¿no? 192, profesor. 192. 192. Por ahí uno que a veces nos equivocamos. 192. O sea, tienes el caso menos más. El delta 2 es positivo. Ya puede haber extremo. ¿De acuerdo? Listo. En ese caso es máximo. Ahora, la respuesta entonces tú la respondes con lo que te preguntan. Dice, a ver, la respuesta está ahí, mira. Podemos concluir, para que la empresa Mundo Fútbol Perú obtenga la mayor utilidad en un día, debe vender 4 pelotas del modelo Jabulani y 8 pelotas del modelo Brazuca. Este es lo que muchas veces a mí me interesa. O sea, ¿cómo concluyes? ¿Ya? ¿Cómo concluyes? Y de a pocos hay que acostumbrándonos a escribir. O sea, no siempre los desarrollos son numeritos, ¿ya? Es que de alguna manera tú vas a sustentar proyectos, tú vas a ser el jefe del proyecto. Entonces, el jefe del proyecto no va a hacer ecuaciones, él va a tener que sustentar para personas que de repente ni entienden lo que es una matriz hessiana. Él quiere saber cuántos debe vender, deducir, por ejemplo, el doble de la pelota seguro para que salga el resultado. Y después viene la otra etapa, ¿no? ¿Cuál sería para que pierda lo mayor posible? Ya vienen otras preguntas, pero por el momento es eso de ahí. ¿Y qué hubiera pasado si les pide la utilidad máxima? Hubieras tenido que analizar la función utilidad cuando X vale 4 y cuando Y vale 8. Y también respondes, ¿no? La utilidad máxima es tantas pelotas y se obtiene cuando se venden 4 pelotas del modelo Jabulani y 8 pelotas del modelo Brazuca. Ahí en el no sé si acá. Ahí en el valor de la utilidad. Ahí está la utilidad. Cuando X es 4 y cuando Y es 8.
A mí me sale 256, profesor. 256 56. ¿qué? Miles de Dependiendo de dólares. la unidad monetaria que esté. Ya está. Miles de dólares. Sí, lo que pasa que a veces uno cuando es alumno plantea y simula funciones que a veces no tiene que ver nada. Cuando esto yo lo he dejado para que me propongan problemas y lo sustente, me salían que, por decirlo, exagerando, que venda 4 pelotas de un modelo y 8 pelotas, y la ganancia era $1.000.000, a ver, que me dedico a vender pelotas, algo así, ¿no? Tiene que guardar más o menos la relación, la proporción, y cuando uno va a dar precios, pregunta en el mercado, ¿no? ¿Cuál es el precio de arroz? ¿Cuál es el precio de un auto, un sedán por 4 puertas? Los skate, bicicletas montañeras, cualquier modelo que tú des, siempre se averigua y se pregunta a la persona que a veces con sentido común, él lo utiliza, ¿no? Mamá, ¿cuánto cuesta el kilo de frijol actualmente? Porque no vas a proponer un problema donde un kilo de frijol te cueste $180, algo así, ¿ya? Seguimos aquí. Bueno, espero que se haya entendido el problemita. Ya está. Solamente nos preguntaba el número de cada uno. Ahí fue a ver, den una mirada a ese problemita. Ahí falta algo, ¿no? A comprar y vender. Acá nos habla de café, entonces ahí habría que poner, ¿no? Y vender café, ¿no? Ahí hay que agregarle eso, ¿no? A vender café de exportación por costales, fines. Ustedes saben que el café es un rubro bien interesante. Y de repente alguno de ustedes quiere ingresar por ahí, es bien interesante. Pero no para que lo vendas acá, porque el peruano le gusta el café negro. Mientras más negro, y el café no es negro, el café es color café. A nosotros nos gusta el tostado y la gente en el mercado nos vende, ¿no? Mientras más negro es mejor, nos dice Fabio, ¿no? El café no es negro. Ya está. Por costales, ya está. La empresa compra a los productores a 100 soles el costal de un tipo y el doble de soles el costal café premium. Ya está. Un costal cuesta 100 soles y el otro costal cuesta 200 soles. Ese es el costo, ¿no? La empresa vende X costales mensuales de café fines e Y costales mensuales del café premium. Los precios lo da como una función en realidad. Los precios de venta. Este de acá este es un precio de venta, ¿no? Este es un precio de venta. ¿Está bien? Y este de acá es otro precio de venta, ¿no? Este de acá es fines, ¿no? Es fines. Y el de acá es el precio de venta del premio. Hasta ahí estamos bien, más o menos. Estoy explorando todavía el asunto. Lo que estoy subrayando son precios de venta. Ya. Y lo que voy a escribir con azul es un costo, ¿no? Costo, costo unitario también del fines, ¿no? Y este de acá también es un costo del café premium. Ya está. Hasta ahí estamos viendo bien. A ver, una pregunta.
¿Qué pasa si yo escribo 500 menos 3x más 2y y le restamos esos 100? ¿Qué cosa nos da? La La ganancia. utilidad de un La bendito uno. utilidad de cada costal del tipo fines. ¿Está bien? Sí, profesor. Ya está la utilidad de cada. Ya está. Lo mismo podemos hacer con el otro, ¿no? Ya está. Listo. Ya exploré un poquito ahí, un ratito, para entender el problema. Ahora, ¿qué pregunta? A. ¿Cuántos costales por mes? Es que no dice nada arriba, ¿no? Ah, acá está, ¿no? La empresa vende X costales mensuales. Ya está. Entonces dice, ¿cuántos costales por mes de cada tipo debe vender la empresa para la máxima utilidad? Ya está más fácil ahora, ¿no? ¿Cuánto vale X y cuánto vale Y para que la utilidad sea máxima? La pregunta B, ¿cuál es? Ah, ¿cuál es? Que evalúe, ¿no? En realidad es una sola parte, es como el anterior, pero acá lo va a evaluar. Entonces hay que hallar aquí cuánto vale X, ¿no? Es por mes de cada costal. Vende X costales, ¿no? Acá está, X costales mensuales. Entonces, ¿cuánto vale X y cuánto vale Y, ¿no? De tal manera que U de X, Y sea máximo. Ese más o menos es el problema, ¿no? Ya está. A ver, ustedes hay en la utilidad, pues, entonces. La utilidad, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, un ratito. ¿Qué pasa si a 500 menos 3x más 2y le restamos el costo, ¿no? Menos 100. Y eso lo multiplicas por x. ¿Qué es lo que acabo de escribir? Es la La utilidad de ganancia todos los por costales X. La vendidos. utilidad mensual. La utilidad, pero del tipo, ¿qué tipo de El café? tipo A, Fines, Fines. fines. el Fides. Del fines, del café fines. ¿Se entendió el asunto? Entonces, a ver, nosotros vamos a ver acá. Ya no creo que caigas en la trampa ahora de nuevo, ¿no? El que cae 2 veces en la misma trampa, o sea que ya está. Bien, la pregunta va a ser diferente. Dice, el precio de costo unitario es 100 y el otro es 200. ¿De acuerdo? A ver, un ratito. ¿Qué dice Flores? Ah, ya nomás. El precio de venta por costal acá. Esto es la venta mensual. Entonces, esta es la utilidad por costal. Está restando esto menos esto. ¿De acuerdo? El precio de venta menos el precio de costo. Y le sale esta de acá la utilidad por costal. Y lo multiplica seguramente por el número de costales. O sea, multiplica esto por esto y nos va a salir la utilidad. Y va a multiplicar esto por esto. Es que acá está restando, ¿no? Esto menos esto, ¿no? Ahí está. ¿Está bien el cuadrito? Sí, profesor. Está bien el cuadrito. Listo. Ahora la tareita es la siguiente. Esa es la función utilidad. Pero ¿qué les aconsejé yo la vez pasada? Lo multiplicas. O sea, para que tengas una función de ese tipo. Listo. Ahora sí, hállenme los puntos críticos de ese problema. $450 y Soto con Solorza. Esto ya se había adelantado, seguro ya. 450 y 575, ¿no? Ya está. 450 y 575. A ver, corrobora, ¿sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. ¿Se va entendiendo el problema? Una cosa es 450 y 575. Y 575. A ver, corrobora, ¿sí? Sí, profesor. Sí, 450 y 575. A ver, corrobora, ¿sí? Ya. ¿Se va entendiendo el problema? Una cosa es 450 y 575. Y 575. A ver, corrobora, ¿sí? Ya. ¿Se va entendiendo el problema?
cuando uno lo hace matemáticamente y otra cosa es cuando ya lo vas a aplicar. Si ustedes se dan cuenta, a veces algunos dicen, yo quiero aplicar, pero él no sabe ni lo que es un debe, un haber. Él no tenemos lo que es un ingreso marginal, un costo marginal, unos precios sombras, si estamos hablando por algo de administración, ¿no? Y ya queremos aplicar. Pero lo que ustedes conocen es fundamental eso de ello. Ahora, ya no mucho es los cálculos, porque los cálculos muchas veces, a veces lo hacemos con la calculadora. Lo que nos interesa a nosotros es el significado. Vamos acá a ver. Creo que es así. Y ahí está. Y ahí evalúa, nos da menos más, entonces ahí va a haber un máximo. ¿Ya? Hay que tener cuidado con los cálculos. Entonces, P sub 0 es un punto de máximo. Para que la utilidad sea máxima, se deben vender 450 costales de café fines. Y esa es la parte A, sería. ¿Está bien? Esa es la parte A. El número de costales de cada tipo. Ahora, ten en cuenta que son 450 costales. ¿Ah? A ver. Se supone que son de 50. Ya. Bueno, esa es la parte A. No se olviden que hay que interpretar esto de acá. No solamente mi ahí es el punto crítico. ¿De acuerdo? Obviamente que la parte A te dice el número de costales. No me vas a poner X es igual a 450 y Y es igual a 575. Esa no es respuesta. Ya, esa no es respuesta. Ese es el cálculo. Es que X igual a 450 no significa 450 costales. La interpretación de ese número es 450 costales. Ya está. La utilidad mensual máxima de la empresa es 233.750 soles. ¿Y cuánto debe vender? Menos de 1.000, ¿no? Ahí hay un poquito una desproporción, ¿no? Porque si nosotros sumamos, ¿cuántos costales ha vendido en total en realidad? Es la suma, ¿no? 1025 habría venido. Sí. Y si nosotros lo dividimos, ¿cuánto queda? $228,04. Ya, ese es lo que va a ganar prácticamente en promedio por costal, ¿no? O sea, está ganando más del 100%, ¿no? O casi el 100%. Bueno, ya es otro análisis ahí. Bueno, eso es, no sé si se les quedó la idea de lo que significan los extremos relativos, ¿ya? Eh, ¿De qué trata los extremos condicionados? Miren, y les voy a dar un material y mañana lo hacemos de esta forma y sobre todo vamos a atacar el problema cuando son aplicaciones. ¿Les parece bien? Eso lo hacemos detalladito, ¿sí? Porque los cálculos no es complicado por si acaso, ¿ya? Hablen. Sí, profesor. Sí, yo les voy a enviar ahí un material. Mira, de lo que se trata ahora es... vamos a... Ay, un poquito acá. De lo que tratamos ahora es lo siguiente. Mira, tenemos acá, bueno, esta pizarrita ya no me sirve. La borramos, mejor. La borramos. No sirve, porque ya la tienes ahí en
Vamos acá también. Ya. Mira, de lo que se trata es más o menos lo siguiente. Es tenemos acá una función, por decir f de x, y, z. Si nosotros lo escribiésemos así, x, y, z, podríamos decir que x, y, z toman cualquier valor. Entonces, el dominio de esa función, por ejemplo, es todo el espacio. O sea, no tiene restricciones. Pero, ¿qué pasaría si a ese x, a ese y y a ese z le ponemos dimensiones? O yo escribo lo siguiente. Lo hacemos mejor de forma práctica para que sea más motivador. Ya, así mejor. Este W que sea un B de X, Y, Z. Un volumen así. Entonces, que sea X, Y, Z. Listo. Entonces, ese X, ese Y y ese Z son no negativos. Ahí tienes una restricción, pero es una restricción propia del problema. Pero, ¿qué pasa si yo te digo, por ejemplo, que el área lateral sea, por ejemplo, igual a 100 metros cuadrados, por decir? Entonces, ese área lateral yo podemos decir que es 2xy más 2yz más 2xz, y eso es igual a 100. Ya está. Entonces, tu problema ya no es una sola función, sino está restringido ahí. Pero tú me podías decir lo siguiente, ¿no? XY más YZ más XZ, eso es igual a 50. Me puede decir, profesor, de ahí despejo Z y lo reemplazo arriba. Entonces me queda como una sola variable. Pero ¿qué pasa si yo acá le pongo otra restricción? Te digo que la suma de las longitudes, por ejemplo, que X más Y más Z sea igual a 400, por ejemplo. Entonces, tiene dos expresiones que tienes que despejar. Entonces, tu problema sería así, ¿no? Optimizar este B de X, Y, Z, que ya tiene restricciones ya. X mayor o igual que 0, perdón, mayor que 0, Z mayor que 0 y Y mayor que 0 ya. Y aparte tienes esto, ¿no? Que XY más YZ más XZ, eso es igual a 50. Y además tenemos que X más Y más Z, eso es igual a 400. A esto de acá le llamamos las restricciones. Y le llamamos la ecuación de las ecuaciones de enlace. Entonces, para eso hay un método para eso. Eso mayormente lo resolvemos con los multiplicadores de Lagrange. Multiplicadores de Lagrange. ¿Qué hace Lagrange? Lagrange, en realidad, lo que tiene restricciones, construye una función que no tenga restricciones, pero esas restricciones lo va a poner como proporciones ahí. Entonces, él resuelve el problema de esa forma. ¿Cuál es nuestro problema? Por cada restricción que hay, va a aparecer una nueva variable para la nueva función. Entonces, ahí hay 3. Más 2 restricciones ya sería 5 variables. Entonces, hay varios métodos para resolver ese problema, ¿no? Perdón, no, varias estrategias, porque el método es multiplicadores de Lagrange. Eso es lo que vamos a hacer en la próxima sesión. ¿Cuál es la clave ahí? Van a haber 2 tipos de problemas. Uno, donde es cálculo. El otro, ¿cuál va a ser? Cuando tú vas a plantear y vas a obtener, por ejemplo, una función ingreso y vas a ver cuáles serían tus restricciones. Entonces, ahí la clave es obtener los puntos críticos también. ¿De acuerdo? Si es que una evaluación no te dice nada y tú puedes reemplazar, lo reemplazas y lo haces como extremos relativos. O sea, por ahí no hay problema. ¿De acuerdo? ¿Para qué nos va a servir?
con esos problemas que tú tenías con los puntos ubicados en el eje. Por ejemplo, tu restricción sería y igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces resuelves el problema por ahí. Pero lo vas a resolver con extremos condicionados o con restricciones. Entonces, esa es la idea del método de multiplicadores de Lagrange. Cuando es matemáticamente, no hay problema. Consideras todo lo que encuentras, todo lo que hay, todo lo que te puede servir como puntos críticos. Pero cuando es aplicaciones, ahí viene un problema. Cuando van a haber dos puntos críticos, tú vas a comparar. El problema va a ser cuando hay uno solo. Entonces yo te tengo que decir qué es lo que hay que hacer ahí. ¿De acuerdo? No sé si... Un ratito acá. Vamos a ver si les doy acá el material, ¿no? Un ratito. Dejo de compartir esto. Un ratito. Ya. Lo que pasa es que ahí el material lo hace con menos. En realidad puede ser con más o con menos. Un ratito, vamos a ver acá. Es con chat, ¿no? A ver, un ratito. Tenemos a Pablo ahí que me envía un privado. Me crea un problema acá. Vamos a ver acá. Aquí, creo que es. A ver, me avisa un material de extremos condicionados. ¿Les llegó? Sí, profesor. Ya está. Sí, profesor. Ya está. Vamos a verlo acá. Por lo menos unos 3 minutitos. Unos 5 minutitos acá para ver de qué se trata. ¿Ya? Un minutito acá. Mira, es que posiblemente ahí no se entienda. Yo lo voy a hacer chiquito mejor el problema. Ya, mira, a ver, y de ahí lo repasan en el material. Lo voy a hacer así mejor. Como un adelanto nomás. Mañana ya lo formalizamos esto, ¿ya? Mira. Ya está. Se trata de lo siguiente. Es como si tuvieras una función de 3 variables. ¿Sabes? O sea, tienes acá. Uy, carajo. Vamos a ver, caracteres acá. No sale porque ya está. Tenemos acá la función ahí. El problema es este. Este es nuestro problema. Optimizar puede ser máximo o mínimo. Optimizar W igual a F de X, Y, Z. Ya está. ¿Cuáles son las restricciones? Las restricciones va a ser una función de X, Y, Z acá. Puede ser ahí lo que habíamos colocado, el área lateral. Todo lo pasamos a un solo lado. Y le vamos a poner acá la otra restricción. X, Y, Z. Listo. Esto es nuestro problema. Estos son las restricciones. Ahí lo van a ver. Lo que pasa porque estaba mirando que le ha puesto menos, entonces puede crear un problema, no en mí, sino en el estudiante. El asunto es el siguiente. ¿Cómo resuelve? ¿Cómo resuelve? Mira, así. Primero, construye L. Construye, le falta uno, ¿no? Construye acá la función de Lagrange, mira. La función de Lagrange. Es una función L. ¿Cuántas variables va a tener? Por lo menos la que tiene F. Nota que lo que queremos es esta F de acá. X, Y, Z. Ya está. ¿Cuántas restricciones tiene? Tiene 2. Entonces, por cada restricción que hay, le va a aumentar una variable nueva. Lambda 1 y lambda 2.
Yo en realidad le pongo A y B. Ya está, listo. Entonces, la nueva función va a ser así, ¿ve? Es f de x, y, z más esa función lambda 1 por la restricción. Ya está. G es 1 de x, y, z más lambda 2 de x, de g sub 2, de x, y, z. Eso es lo primero que hay que hacer. Cuando es un problema de cálculo, o sea, matemático nomás, no es difícil. El problema es cuando tú construyes la función. A veces hay una duda, ¿quién sería la función objetivo y cuáles son las restricciones? Pero no creo que tú tengas ese problema. Listo. Esa función L, que es la nueva, utiliza a lambda 1 y lambda 2 como puente. No es que tu objetivo sea hallar lambda 1 y lambda 2. ¿Por qué me he atrevido a hacerles un pequeño adelanto y resumen? Porque ese que yo he colocado más acá puede ser más o puede ser menos. No interesa el signo que aparece acá. Yo me siento más como poniéndole más, por si acaso. Pero ahí veo que en el material que está ahí le pone menos. No tiene ningún problema. ¿Está claro? ¿Por qué? Mira. Porque el segundo paso, acá, el segundo paso es hallar los puntos críticos, pero de ese L, de esa función L. Entonces, tú vas a derivar, ¿ve? Respecto de X, respecto de Y, respecto de Z y respecto de lambda 1 y respecto de lambda 2. Ahí está el asunto. Vas a derivar eso de ahí y lo vas a igualar a 0. Ya está. Observa que cuando tú derivas respecto de lambda 1, esto es 0. Respecto de lambda 1, acá te va a dar 1. Entonces te va a quedar simplemente la función restricción. Puede ser lambda 1, puede ser menos lambda 1, pero el asunto es que lo vas a igualar a 0. Pues. Entonces acá nos va a quedar g sub 1 de x, y, z, y eso lo igualamos a 0. O sea, es menos, multiplicado por menos, y da lo mismo. ¿De acuerdo? Lo mismo con lambda 2. Con lambda 2. Aquí esto va a ser 1. Entonces nos va a quedar algo así. G sub 2 de x, y, z, eso es igual a 0. Si tú te das cuenta, a ver, respecto de x, a ver, ¿cómo sería acá? Sería f sub x más lambda 1, sería acá la derivada de g sub 1 respecto de x más lambda 2, la derivada de g sub 2 respecto de x, y eso lo igualamos a 0. Lo mismo haces con las otras, ¿no? Ya está, ahí no hay problema. Entonces, si tú ves, el tipo planificó bien el asunto, porque le vuelve a dar las restricciones, mira, las considera las restricciones. Pero no pierdas de vista que lambda 1 y lambda 2 no es tu objetivo. Tu objetivo es hallar x, y y z. ¿Por qué? Porque tú quieres optimizar esa función f. ¿De acuerdo? Entonces, el día de mañana vamos a ver que hay un resultado que dice que los puntos críticos de L también son puntos críticos de la F minúscula. Pero no dice que si en L son máximos, en la F minúscula también son máximos. O si en L son mínimos, en la F minúscula también son mínimos. Entonces, ¿la estrategia cuál es? Solamente hallar los puntos críticos. Salvo que tengamos, voy a comenzar a ver que el resto de profesores si pueden hacer, hay un método, una estrategia que es con la matriz orlada. La matriz orlada trabaja directamente con la L. Yo lo que hago es capturo los puntos críticos de L y los llevo al F. Eso es lo que hago yo. Pero si ellos pueden hacer con la matriz orlada trabajar, ahí se va a trabajar un poquito más, pero te da también a lo seguro. Bien, ese es el adelanto que quería hacerles, es por el signo de acá, ¿ya? Puede ser más o puede ser menos, por si acaso, ¿ya? Mañana ya hacemos algo sobre esto.
No sé si les quedó algo del adelanto a esto. Vamos a tomar la asistencia, ¿ya? ¿Cómo es acá? Esto es, creo. Aquí. Ahí está, creo que así es. Acevedo, Presente, profe. hace rato te llamé, hijo. Ah, sí, me dijeron, me había ido al baño, profe, justo. ¿Y por qué siempre cuando yo pregunto eso todos van al baño? ¿Por qué cuando dan examen no me dicen voy al baño, profesor? Porque te voy a decir que no. Tengan cuidado un poquito nomás. Espero que me entiendan, no se molesten conmigo. ¿Ya? Arguedas, Presente, profesor. Barrenechea, Presente, profesor. Bautista, Presente, profesor. Stephanie Miluska, Presente, profesor. Shirley Carrión, Gustavo Colque, Presente, profesor. Luis Antonio de la Cruz, Presente, profesor. Diego de la Cruz, Presente, profesor. Debbie Ximena, Buenas tardes, profesor. gracias a ti. Gabriel Farfán, Presente, profesor. Jonathan Figueroa, Presente, profesor. Roberto Flores, Presente, profesor. José Miguel García, Presente, profesor. Sandra Gil, Presente, profesor. Linda Guamán, Presente, profesor. Jim Janampa, Presente, profesor. Tony Ho, Presente, profesor. Jesús Juárez, Presente, profesor. Nicole Laura, Presente, profesor. gracias. Hermes Mantari, Presente, profesor. Dylan Mejía, Presente, profesor. gracias. Edward Monsalve, Está por el chat. a ver, ¿qué me dice? ¿Que no tiene micro? Es que, a ver, ¿cómo les habla a usted? En realidad debería ser o la cámara o el micro, por lo menos. Porque se da el caso que cualquiera puede responder. Quiero que se pongan en esa situación. Cualquiera puede responder, escribir presente, por favor. A ver. Narváez, Axel, Presente, profesor. Ángelo Pacahuala, Presente, profesor. Paulo Pacompia, Presente, profesor. Luis Abel Padilla, Profesor. Alessandra Peralta, Presente, profesor. Milene Rivera, Presente, profesor. Darlene Romero, Presente, profesor. Gonzalo Sánchez, Presente, profesor. Alejandro Sanes, Presente, profesor. William Sierra, Presente, profesor. Gisele Silva, Presente, profesor. gracias, Mateo Solórzano Presente, profesor. y Edwin Soto. Ya está. Presente, profesor. Edwin Soto, está bien, ¿no? Edwin Soto, ya está. Bestial. Bien, nos vemos entonces el día de mañana. Ahí el material lo comparten si es que algunos no lo tienen. Ya, nos vemos mañana entonces. Muchas gracias.
Hasta mañana, profesor. Gracias, profesor. Hasta mañana.